Pues vean, ya estamos viendo que hay diferentes tipos de anticuerpos. Su compañera nos mencionó otra, la inmunoglobulina de clase A, y además tenemos la inmunoglobulina de clase G. En el curso también ya vimos otra, ¿se acuerdan? La inmunoglobulina de clase E. Vamos a verlas, no se preocupen. Todos son anticuerpos, que tienen diferentes funciones, muy similares las funciones, pero algunas pequeñas sutiles diferencias. Entonces, los primeros anticuerpos empiezan a producirse en los primeros meses de vida y vean que eventualmente en los primeros años el individuo ya empieza a incrementar su concentración de inmunoglobulinas de clase G y de inmunoglobulinas de clase A. Ok, la pasiva artificial es, pues ya vimos muchos ejemplos vimos algunos ejemplos de cuando se utilizaban antes los sueros, ¿no? Pero ahora, algunos, perdón, algunos ejemplos en los que se requiere este tipo de estrategia, es decir, utilizar anticuerpos contra algo que sea, que se requiera neutralizar antes de que haga su efecto, un efecto muy rápido. Por ejemplo, los venenos. Algunos de ustedes si viven o son de otro estado, están acostumbrados, por ejemplo, a los alacranes o a algunos animales que tienen venenos, ¿no? Entonces, esos animales, estos venenos tienden a ser sensibles su exposición. Es decir, ok. Entonces, si a los que ustedes han visto desafortunadamente o conocen a alguien que les haya picado un animal con veneno, pues saben que rápido tienen que atenderlo, ¿no? Porque ese veneno puede ser, por ejemplo, neurotóxico, ¿no? Y cuando llega ya al sistema nervioso central, pues puede tener consecuencias ya letales. Entonces, lo que normalmente se hace es utilizar sueros hiperinmunes. Por ejemplo, los primeros que se utilizaron fueron, por ejemplo, anticuerpos de caballo. ¿Qué hacían? A los caballos les inyectaban, por ejemplo, la toxina del tétanos y se purificaban sus anticuerpos y se utilizaban para inducir o transferirlos a humanos, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, ya hay algunas presentaciones, digamos, un poco más puras de estos sueros hiperinmunes contra venenos de la viuda negra, por ejemplo. Contra toxinas, por ejemplo, la toxina botulínica es muy peligrosa porque es producida por una bacteria, es una exotoxina, como lo van a ver en micro, ¿no? Y esta toxina puede ser neurotóxica, entonces se requiere que rápido tengamos algo para atrapar esa toxina antes de que haga neurotoxicidad, por supuesto, ¿no? Entonces, la toxina difterica, el citomegalovirus, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios. En México tenemos incluso algunas formas farmacéuticas contra veneno de alacrán, e incluso contra algunas serpientes, ¿no? Si a ustedes les toca hacer el servicio en alguno de los estados endémicos de estos animales, pues ya hasta tenemos el manual de procedimientos para la intoxicación por picadura de alacrán, y etcétera. Eso ya es más clínico y ustedes lo pueden revisar por su parte, pero básicamente es inmunidad artificial pasiva, utilizando anticuerpos o formas farmacéuticas que son anticuerpos, ya sean humanos o de otra especie, para neutralizar estos venenos rápidamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver el programa, porque creo que sí tenemos que ver. Ok, antes de ver inmunidad humoral, vamos a ver TCR y BCR. Ok. Vamos a hablar un poquito de los receptores de la inmunidad adaptativa, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Vamos muy rápido, ¿no? Todo bien hasta ahorita. Todo Bueno. bien. Entonces, vimos que la inmunidad innata se reconocen los PAMs, y en la inmunidad adaptativa pues, se reconocen antígenos, ¿no? Para empezar, definamos esto bien. Ahora, estos antígenos se reconocen por los linfocitos T y los B. Ahora, ¿cuántos tipos, por ejemplo, hablando del TLR4 que les preguntaron en el examen, el TLR4 reconoce el lipopolisacárido bacteriano. ¿Cuántos tipos de lipopolisacárido existen? ¿Cuántos creen que existen? ¿Cada bacteria tiene un lipopolisacárido diferente?
¿Qué creen? Si no saben, ¿qué hipotetizan? Por plantear hipótesis no está mal. Todos los o a ver, el TLR5 que reconoce la flagelina. ¿Cuántas flagelinas diferentes existen? Todas las flagelinas son iguales. ¿Nadie? No, sí existirían varias flagelinas, pero así exageradamente diría como 1 millón. Y eso creo que es poco, porque lo que usted nos dijo es que así como nosotros teníamos la capacidad de reconocer a varios tipos de virus, también los virus van a cambiar su composición. E incluso ahorita puede que reconozcamos a cierta flagelina, perdón, y después surja otra flagelina que no reconozcamos, pero tengamos el potencial de reconocer, por lo cual sí cambiaría, pero un número no sabría decirle. Creo que ya estamos confundiendo un poquito los conceptos. En realidad, los PAMs que reconoce la inmunidad innata, son conservados entre patógenos. Es decir, que es el mismo, o básicamente la misma estructura entre todos los patógenos. El lipopolisacárido de de la E. coli que reconoce el TLR4 es el mismo que reconoce el TLR4 en otra bacteria. Entonces, en realidad los PAMs no son tan diversos. Ajá. Con un solo receptor puedo reconocer muchas bacterias. Creo que ya llegó. Está avisando que ya llegó. Entonces, no sé si queda claro, es decir, la respuesta innata con un solo receptor reconoce a muchos patógenos, ¿no? Por ejemplo, RIG1, que reconoce RNA. RIG1 puede reconocer a prácticamente todos los virus que tienen como genoma RNA. Entonces, nada, necesité un receptor para todos los virus. ¿Sí? LR5, nada, reconoce a una gran cantidad de bacterias flageladas. Un mismo receptor reconoce muchos patógenos. ¿Vale? Para la inmunidad adaptativa es lo contrario. Para la inmunidad adaptativa es un receptor por antígeno. ¿Cuántos antígenos hay en un patógeno, en un microorganismo? Piensa. ¿Ya pensaron? ¿Cuántos antígenos hay en un virus? ¿Se acuerdan cuando vimos HLA, bueno, MHC? ¿Cuántos aminoácidos presenta el MHC? Como 8 o 10. 8 o 10, ¿no? Es una proteína. ¿Cuántos aminoácidos tiene la proteína de espícula? Pregúntenle a Google. Así pónganle, ¿cuántos aminoácidos tiene la proteína de Spike de SARS-CoV-2? ¿No le salió? Dice que tiene 1200 aminoácidos. 1200 aminoácidos. Entonces, ¿cuántos antígenos tiene la proteína de Spike? Si un antígeno está como en decenas de aminoácidos, ¿no? Pues hay muchos cientos de aminoácidos, ¿no? Por proteína. ¿Cuántas proteínas tiene un patógeno? Tiene la de espícula, la de envoltura, la de membrana, la de nucleocápside, y cada una tiene muchos antígenos, muchos epítopos. ¿Ah? Entonces vean cómo incluso un linfocito B va a reconocer del aminoácido 1 al 20. Otro linfocito va a reconocer del 20 al 40, y así sucesivamente. En este caso, un antígeno lo reconocen varios receptores. ¿Sí vamos visualizando un poquito esta diferencia importantísima? Bueno, ahora sí vamos a ponerles nombres. Esta característica se llama diversidad. No te vamos a ver por qué, ¿de acuerdo?
Entonces, la eficacia del sistema inmunológico adaptativo, pues es que es altamente específico, ¿no? Ese linfocito que reconoce el aminoácido 20 al 30 de la proteína Spike, únicamente reconoce este antígeno, no reconoce otra cosa. Es altamente específico para su antígeno, ¿sí? Entonces, tenemos que tener linfocitos para cada antígeno que vamos a ver a lo largo de toda nuestra vida. Pues, ¿cuántos linfocitos necesitamos? Millones, ¿no? Millones y millones y millones. A ese millón, a esos millones y millones y millones de linfocitos en nuestros tejidos linfoides secundarios se les llama repertorio. Si ustedes tienen un repertorio de linfocitos T y linfocitos B que reconocen prácticamente patógenos que todavía ni existen. Porque el ejemplo que dimos, ¿no? SARS-CoV-2 no había entrado o no había estado en contacto con la humanidad desde hace 2019, tal vez un poco antes. ¿Cómo es posible que ustedes aquí en México puedan vacunarse y generar anticuerpos contra SARS-CoV-2? Es decir, que ya existían los linfocitos B que reconocen el antígeno de espícula, aunque nunca hayan visto al virus. ¿Ya vieron? Entonces, aunque parezca ciencia ficción, en realidad el repertorio existe y funciona. ¿Sí queda claro el conundrum filosófico? A mí me parece impresionante esta característica del sistema inmunológico, no sé ustedes. Vamos a ver cómo se hace este repertorio. Entonces, ya definimos, creo que al principio, el concepto de clona, ¿no? Entonces, la característica de que cada linfocito va a ser específico únicamente para su antígeno, significa que es una clona. Entonces, por ejemplo, la proteína de espícula la reconocen muchas clonas, ¿no? Porque son muchos aminoácidos y hay muchos linfocitos que reconocen diferentes regiones de esa proteína. Entonces, hay muchas clonas. Entonces, la clona se define como una célula que reconoce un antígeno en específico, ¿no? Es decir, ustedes tienen un repertorio de millones de clonas con especificidad diferente. ¿Sí o no? Ok. Entonces, estas clonas son posibles que existan, es decir, es posible que ustedes tengan un linfocito T, varios, ¿no? Linfocitos T y linfocitos B que reconozcan a SARS-CoV-2, pero no es porque su sistema inmunológico adivine el futuro. Es gracias a la generación de diversidad, y esta generación de diversidad ocurre prácticamente por procesos aleatorios. Ahorita vamos a ver cómo ocurre, ¿vale? Entonces, la generación de diversidad de las clonas del sistema inmunológico adaptativo se genera en los tejidos linfoides primarios. ¿Se acuerdan cuáles son? La médula ósea y el timo, ¿no? Entonces, en la médula ósea se genera la diversidad de los linfocitos B, porque se acuerdan que yo les dije que los linfocitos B salen maduros de la médula ósea. Entonces, si salen maduros de la médula ósea, que ya la diversidad se generó en la médula ósea, nació el linfocito B en la médula ósea, y los procesos de diversidad, así yo te declaro linfocito B que vas a reconocer esos aminoácidos del antígeno del suadero, ¿no? Ya, vete al tejido linfoide secundario en el intestino. Entonces, en la médula ósea se genera esta diversidad de linfocitos B. Los linfocitos T generan en el timo. La diversidad de linfocitos T se generan en el timo. Al ser los procesos de generación de diversidad hasta cierto punto aleatorios, pues por supuesto existe una alta posibilidad de generar clonas autorreactivas. Es decir, que tengan la capacidad de reconocer antígenos propios. ¿Qué creen que ocurra si dejamos salir esa clona autorreactiva? ¿Una enfermedad autoinmune? Correcto. Ahora, si se activa esa clona autorreactiva, va a reconocer lo propio como extraño. Y así es como definimos las enfermedades autoinmunitarias, que vamos a ver. Ok, entonces, para evitar esos problemas, aunque sí existen las enfermedades autoinmunes, son un poco frecuentes, ¿no? Entonces, esto es gracias a que hay procesos de eliminación de clonas autorreactivas en la generación de diversidad. El sistema inmunológico las detecta y dice, ok, hice una clona autorreactiva por error, pero no se preocupen, la mato antes de que salga de mi tejido linfoide primario y nada más dejo salir a las clonas que no son autorreactivas, ¿vale?
Y ya estas clonas van a vivir en mi tejido linfoide secundario, que pueden ser los ganglios, pueden ser las placas de Peyerl, el vaso, ¿sí? Y ahí se quedan esperando. ¿Sí? Cuando llega su momento de ver su antígeno, por ejemplo, cuando vemos, ahora, el mismo ejemplo con SARS-CoV-2, no es, que digamos, tenemos una clona que reconoce SARS-CoV-2, que no es cierto, pero bueno, una clona. Pero no vamos a tener un virus, no va a ser la pelea 1-1. Entonces, necesitamos más copias de esta clona para poder defendernos. Entonces, lo que ocurre es esta clona que se requiere en este momento entra en expansión clonal, es decir, se divide por mitosis. Ajá. ¿Se acuerdan de esa curva que incrementa de la respuesta inmunológica? Es producto de que, vean lo que tuvo que pasar, el antígeno tuvo que ponerse en contacto con el linfocito y el linfocito tuvo que hacer copias de sí mismo para generar la respuesta inmunológica. Entonces, esto explica el tiempo y la intensidad, ¿no? Pero ya eliminamos al virus, ya llegamos a ese pico máximo de la respuesta. No podemos darle de comer a todas estas clonas, porque pues, imagínense, seríamos puros linfocitos, ¿no? Si tuviéramos todas las clonas que se dividieron de todos los patógenos que vimos. Entonces, la gran mayoría de ellos se mueren por apoptosis y nada más nos quedamos con los que produjeron mejores anticuerpos o indujeron una mejor respuesta. Y eso los dejamos como de memoria. Y como ya saben cómo pelearse con este patógeno y fueron muy buenos, cuando lo vean otra vez van a actuar más rápido y mejor. Por eso la respuesta secundaria es más rápida y más eficiente. ¿Vale? Ese es el concepto general. Vamos a ver los mecanismos. ¿Dudas del concepto de clona? Muy bien. Les presento el receptor de la célula B y el receptor de la célula T. El receptor de la célula B, a lo mejor ustedes lo han visto, ¿no? Es como un anticuerpo, literal. El anticuerpo o la inmunoglobulina, cuando está unida a la membrana del linfocito B, es un receptor. Pues cada linfocito B tiene su receptor específico que reconoce a su antígeno. Además del receptor de célula B, pues hay proteínas accesorias que le ayudan a señalizar en el linfocito. Cuando está pegado como receptor en el linfocito, el anticuerpo, la inmunoglobulina, participa en la señalización, es decir, recopila información para el linfocito. El linfocito, vamos a ver la estructura del BCR y del PCR más adelante. El receptor de célula T es un poco más complicado, ¿ven? Tiene estas cadenas, alfa y beta se llaman, la cadena alfa y la cadena beta, que es donde técnicamente se reconoce el antígeno de los linfocitos T. Y este antígeno, por supuesto, tiene que estar presentado. Entonces, esta membrana amarilla, ¿de qué célula es? Pues de la dendrítica, ¿no? La dendrítica trae al MHC clase 2, que trae al péptido, al antígeno, que lo reconoce el receptor de célula T en el linfocito, que es la que estamos en el linfocito. Además del receptor de célula T, las cadenas alfa y beta, tenemos otras cadenas accesorias. Entonces, en conjunto, estas cadenas accesorias, ¿no? La gamma, epsilon, mu, delta, se llaman CD3. Entonces, técnicamente, el receptor del linfocito C es CD3 con el TCR. ¿Sale? Son puras, es nomenclatura, básicamente. ¿Sale? Muy bien. Entonces yo les dije que el receptor de células B, cuando están como receptor, cuando está cumpliendo su función como receptor, le pasa información al linfocito B, ¿no? ¿Qué señales le puede dar la señalización del linfocito B? Bueno, le puede dar sobrevida, porque yo les dije que los linfocitos son muy depresivos y tienden a morirse, ¿no? Entonces les tienen que decir, no te mueras, no te mueras, no te mueras. Entonces cada vez que hay señalización a través del BCR, puede haber una señal de sobrevida, es decir, que permite que ese linfocito no muera por apoptosis. Cuando hay, por ejemplo, una señalización muy fuerte con un autoantígeno, pues es una clona autorreactiva, ¿no? O sea, ahí tenemos que activar los mecanismos de apoptosis. También puede proliferar si es que está viendo a su antígeno. Pueden migrar hacia donde está su antígeno. Entonces, la señalización del linfocito B puede inducir todos estos mecanismos en el linfocito. Entonces, la estructura del receptor del linfocito B está básicamente compuesta por dos tipos de cadenas, ¿vale? Vamos a ver aquí. La cadena pesada, vean, esta cadena pesada y esta cadena pesada, es decir, las dos cadenas pesadas,
y 2 cadenas ligeras. ¿Ya vieron? Vamos a seguir en estructura, no se preocupen. Entonces, es básicamente 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Entonces, las cadenas ligeras que tienen los linfocitos B se llaman las cadenas kappa o cadenas lambda. El receptor de célula B o el BCR puede tener o cadenas kappa o cadenas lambda. ¿Vale? Y los tipos de cadena pesada, ¿no?, son las cadenas M, D, G, A y E. ¿Ya vieron cómo ya empezamos a ver lo de los IgG, IgA, IgG? Entonces, el tipo de inmunoglobulina va a estar determinado por el tipo de cadena pesada. Si un anticuerpo o un BCR tiene la cadena M, producirá la célula plasmática IgM. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ir poco a poco, pero ¿sí queda clara la estructura básica? Bueno. Vamos a ver ahora cómo se generan los mecanismos de diversidad, ¿sale? Vamos a ver aquí, esto es más fácil de entender. Vean, aquí estamos al final de la producción del anticuerpo, ¿no? Quiero que observen aquí, ese es el producto final del receptor de célula B. Tenemos aquí la cadena pesada, vean, aquí tenemos el dominio 1, 2, 3 y 4 de esta cadena pesada, y luego 1, 2, 3 y 4 de esta otra cadena pesada, ¿sale? Y tenemos las 2 cadenas ligeras, acá tenemos una y acá tenemos otra. ¿Aquí vamos bien? Entonces, todos los anticuerpos tienen cadenas pesadas y cadenas ligeras, pero todas estas inmunoglobulinas tienen que tener la capacidad de reconocer diferentes antígenos. Entonces, tienen que tener diferencias. En realidad, casi el 99% de la estructura de las inmunoglobulinas es igual. La única diferencia son las regiones que reconocen al antígeno. ¿Sí? Esas son las que tienen que ser diferentes. Ajá. ¿Por qué? Porque van a reconocer antígenos diferentes. ¿Dónde estarían las regiones de alta variabilidad? A ver, vamos a ver. Antes de generar la diversidad, me gustaría que viéramos. Ok, aquí creo que no tenemos otra más fácil. Entonces, todas las inmunoglobulinas son iguales entre ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas 2 cadenas pesadas y estas 2 cadenas ligeras. La cadena pesada, en el dominio, ¿cómo podría explicárselas? Que la nomenclatura de estas cadenas está igual que todo en inglés. Vean, por ejemplo, aquí tenemos el dominio de la cadena pesada, o heavy, H1. ¿Ya vieron? Pesada 2, pesada 3. ¿Ah? Ligera, light, ligera, light. ¿Pero qué significan estas B y estas C? En realidad, todos los anticuerpos tienen este dominio, es el dominio constante de la cadena pesada 3, son iguales. Porque aquí de este lado no se reconoce el antígeno. El dominio pesado 2 constante de la cadena pesada también es igual, son constantes entre todas las inmunoglobulinas. Constante 1 también, iguales entre todas las inmunoglobulinas. Pero este último dominio se conoce como el dominio BH, porque es donde existe la variabilidad, B de variable. Entonces, las cadenas pesadas tienen 3 dominios constantes y 1 variable. ¿Ya vieron? Y esto también se repite del otro lado. Tenemos el dominio constante 3, 2, 1 y este sería el variable pesado. ¿Sale? Para las cadenas ligeras tenemos el dominio constante ligero o light y tenemos el dominio variable light. ¿Ya vieron? En realidad los dominios variables son los que están en contacto con el antígeno. Entonces, ¿cuáles son los dominios que reconocen al antígeno? El variable ligero y el variable pesado. ¿Hasta aquí me siguen o ya los perdí? Bueno. Entonces, ¿cómo es que podemos los anticuerpos pueden reconocer diferentes antígenos? Esto se da gracias a que el linfocito T, cuando está en la médula ósea, recombina sus genes. ¿Sale?
Yo les dije que había cadenas ligeras, kappa y lambda, ¿no? En realidad, en el genoma de los linfocitos B, hay 40 posibles cadenas kappa y 30 posibles cadenas lambda. Además, yo les dije que había regiones variables de la cadena pesada. En realidad hay 40 posibles posibilidades de cadena pesada variable, ¿no? Entonces, a ver, permítanme un segundo. Ok, disculpen la interrupción. Entonces, cuando el linfocito está en la médula ósea, pues tiene que generar su diversidad. Todavía no sabe qué antígeno va a reconocer. Entonces, eso ocurre por la recombinación de las cadenas variables. Entonces, básicamente lo que tiene el linfocito B en la médula ósea es como si fueran 3 juegos de dominó diferentes, ¿no? Entonces dicen, bueno, tú tienes estas posibilidades, pero de la médula ósea solamente te vas a salir cuando hayas escogido una. Entonces, básicamente revuelven todas esas fichas, el linfocito B agarra una de cada una y se queda con su cadena variable pesada, su variable ligera, y esa sería su especificidad. Entonces, vean, aquí podemos ver el locus de la cadena ligera lambda, ¿no? Digamos. Entonces, tenemos todas estas posibilidades de cadenas variables lambda. Quedamos que eran 30. En realidad aquí en el dibujo solamente hay 3, pero aquí ven, son aproximadamente 30. Entonces, este locus en el genoma del linfocito B tiene 30 posibles cadenas lambda variables. Lo que hace el linfocito es eliminar a todas las que no se va a quedar, ¿sí? Y seleccionar una. Al mismo tiempo puede hacerlo con las cadenas kappa, que son 40 posibilidades, y por otro lado las variables pesadas, que también son 40. Entonces tiene que escoger una de cada una. Además, hay diferentes regiones que también forman parte de la inmunoglobulina, que son la región de diversidad y la región de unión. Básicamente, el linfocito B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes juegos de posibilidades, y cada uno con múltiples opciones. Entonces, es básicamente un juego de aleatorio estadístico, ¿no? Entonces, en la médula ósea, en la secuencia del cromosoma del linfocito B, es decir, en la línea germinal, el linfocito tiene todas, ¿no? Tiene todas esas posibilidades. Lo primero que hace es recombina la región variable de unión y constante de la cadena ligera. Es decir, okay, bueno, primero voy a escoger mi cadena variable ligera, mi cadena de unión ligera y mi cadena constante ligera. Ya las escogió, ¿no? Eliminó todas las demás. Entonces ya se quedó con esta región recombinada. Esta región recombinada se transcribe en un RNA mensajero, se traduce en una proteína y va a formar parte de la cadena ligera. De igual manera, se recombina en la médula ósea, en la línea germinal, la secuencia que codifica para la cadena pesada. Se escoge la región variable, se escoge la región de diversidad, la región de unión y las regiones constantes. Se eliminan el resto de las regiones que no se escogieron, se transcribe el mensajero y se traduce la proteína. Y así es como se genera el anticuerpo de esa clona. Digamos, una clona puede escoger la cadena kappa 2, la cadena pesada 15, ¿sí? La región de unión 3 y la región de diversidad 21. Y ese es un linfocito muy particular. Por eso es que hay tanta posibilidad de diversidad. Ese es un mecanismo, la recombinación. Este mecanismo de recombinación, como ocurre naturalmente en el organismo, se conoce como recombinación somática. Entonces, la diversidad de los linfocitos B, el repertorio de los receptores de linfocitos B, es posible por la recombinación somática. ¿Sí queda claro el mecanismo de recombinación somática? No vamos a ver los mecanismos tan detallados, pero tal vez por ahí en algún examen les preguntan quién hace la recombinación somática. Entonces, básicamente lo que hacen, estamos hablando de región de DNA celular, ¿no? Entonces, digamos, ya este linfocito dijo, ya voy a quedarme yo con esta región variable, con esta región de unión. Lo que tengo que hacer es eliminar todo este DNA que no escogí, ¿no? Entonces, lo que hace básicamente, si la región de variable está acá y la otra región que necesita unir está acá,
lo que hacen estas enzimas, que vamos a decir cómo se llaman, es unir estas regiones, ponerlas en cercanía y cortar toda la región del DNA que no se escogió. ¿Sí? Todas esas que no se escogieron se cortan. ¿Ah? Estas enzimas que facilitan la recombinación somática se llaman RAS1 y RAS2. Son dos enzimas. Además de estas enzimas, pues hay otras, ¿no? Por ejemplo, la TDT que facilita, ahorita vamos a ver el mecanismo, pero la RAS1 y la RAS2 son las enzimas necesarias para generar la recombinación somática. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Alguien ya se confundió? ¿No? Ok. Además, cuando ya se cortan estas regiones que no vamos a utilizar, hay una enzima que se llama TDT, que le agrega unos nucleótidos extra aleatorios a esta región variable para incrementar todavía más la variabilidad de esta secuencia. El proceso de recombinación, la verdad, es un proceso complejo. Ahora nos indicaron que ya no nos metiéramos tanto a la secuencia o al concepto genético de la recombinación, pero por lo menos el concepto que cómo es que se genera la diversidad, que sí más o menos lo entienden. Entonces, cuando hablamos de este tipo de posibilidades, vean, tenemos 41 posibilidades de variabilidad en la cadena pesada, 41 en la capa, 33 en la lambda. Si hacemos los números de posibles clonas que se pueden generar por recombinación somática, depende del libro que se vayan. Por supuesto van a tener un número grande de posibilidades en cada una de las cadenas, pero cuando estas las ponemos en posibles combinaciones, por ejemplo, esa es la estadística que reporta el CUBI. El CUBI dice que hay 2.09 posibles, 2.09 por 10 a la 6, es decir, más de 2 millones de posibles recombinaciones de cadena pesada con cadena ligera. Ajá. Pero si ustedes se van, por ejemplo, a otros donde ya incluyen la variabilidad de TDT, etcétera, ustedes van a acabar con números de 10 a la 17, 10 a las 20. Incluso hay autores que dicen que hay más posibles clonas en el sistema inmunológico que galaxias observables en el universo. Entonces, por eso, este mecanismo es el que nos permite que tengamos linfocitos que reconocen antígenos que no existen todavía, como SARS-CoV-2, o que no hemos visto, ¿no? ¿Sí queda claro el concepto más o menos? Bueno, entonces, para el caso de los linfocitos B, en la médula ósea, esto ocurre desde la célula madre hematopoyética. La célula madre hematopoyética, pues obviamente todavía no expresa ningún BCR, porque no es un linfocito B. Esta célula se compromete al linaje linfoide, todavía no tenemos ningún BCR. Cuando ya se compromete al linfocito B, aquí ya empieza a reordenarse el gen de la cadena pesada, se llama ProB. Posteriormente empieza a reordenar la cadena pesada completamente, es decir, primero se reordena la cadena pesada, después se reordenan las cadenas ligeras, ¿no? Y el linfocito B, lo primero que va a tener es un BCR con cadena pesada M. Es el primero que va a tener. Va a salir de la médula ósea con su BCR, con su cadena pesada M. Su receptor célula B, en las células, en los linfocitos vírgenes, es prácticamente un receptor IgM, ¿de acuerdo? Pues ya se reordenó, ya se generó la recombinación, ya este linfocito reconoce a su antígeno particular, ya se evaluó que no fuera autorreactivo, se dejó salir de la médula ósea, se va al tejido linfoide secundario, y aquí ya es un linfocito B maduro, que no ha visto su antígeno, es decir, un linfocito B virgen, ¿sale? Básicamente lo que hemos visto. Ve su antígeno y su receptor de BCR, su receptor de célula B o BCR, es una cadena pesada M con su especificidad particular. ¿No? Digamos, el aminoácido 25 a 32 de la proteína de espícula de SARS-CoV-2 variante delta. Es lo que reconoce este linfocito. Entonces, y está en un ganglio pulmonar, ¿no? Digamos. Ve su antígeno, se estimula este linfocito B, se vuelve una plasmática, y esta plasmática empieza a producir cantidades masivas de este receptor. Es más, las empieza a producir de forma secretada. Entonces, ahora lo que era receptor en el linfocito B, ahora es una inmunoglobulina de secreción.
empieza a producir su receptor, su especificidad, y la empieza a secretar. Lo primero que va a secretar son inmunoglobulinas de clase M, porque es lo primero, es lo único que sabe hacer, porque su cadena pesada es M. Todos los linfocitos B lo primero que producen, los linfocitos B vírgenes cuando se activan, lo primero que producen son IgM. ¿Hasta aquí me siguen? Ok. Dependiendo de qué tipo de patógeno sea, hay anticuerpos que son mejores. Los IgM son excelentes, sí tienen funciones muy buenas, pero hay anticuerpos que pueden ser especializados. Ya vimos, vamos a ver algunos de ellos y cómo es que ocurre. Esto no lo voy a mencionar todavía. Ok. Durante la médula ósea, cuando está generándose la recombinación somática, puede existir la presencia de clonas autorreactivas, ¿no? Es decir, que el linfocito B por accidente haya generado una especificidad contra un antígeno propio. Entonces, cuando en la médula ósea se reconoce un antígeno propio en esas clonas que acaban de recombinar, estas células se eliminan por apoptosis. En realidad, los linfocitos B tienen una característica particular, que cuando se seleccionan o generan su recombinación inicial, digamos, expresan su primer BCR en la médula ósea, se les hace, digamos, la primera vuelta. Les preguntan, linfocito B, ¿tú reconoces antígenos propios? Sí. Bueno, te damos un chance. Vuelve a reordenar tus genes de variabilidad. Entonces, si en su segunda vuelta no logran generar o siguen reconociendo un antígeno propio, se eliminan por selección negativa. Así se llama el proceso de eliminación de clonas autorreactivas, la selección negativa. Si este BCR no reconoce o reconoce muy débilmente antígenos propios, ahí sí, bueno, está bien, te dejamos salir, ahora ya eres un linfocito B maduro. Se queda más o menos claro el proceso de selección. Entonces, la selección negativa, es decir, la eliminación de clonas autorreactivas de linfocitos B, ocurre en la médula ósea. ¿Me siguen o no me siguen? Bueno. Entonces, los procesos, vamos a ver cómo ocurre otro proceso, ¿no? La recombinación somática, también conocida como conversión génica, es el proceso inicial por el cual se genera diversidad. Hay otros procesos que todavía generan más y más. Digamos, si sus linfocitos B que están en sus tejidos linfoides secundarios ya decidieron su futuro, ¿no? Yo voy a reconocer este antígeno de SARS-CoV-2, ¿no? ¿De qué serviría dar un segundo refuerzo en la vacuna? Si nada más estimulando esta clona ya tenemos un anticuerpo. Los anticuerpos tienen capacidad de mejorar ese reconocimiento, ¿vale? Entonces, el proceso inicial, que es la recombinación somática o conversión génica, ocurre en la médula ósea, pero estos linfocitos todavía tienen potencial de aprender. Es como si ustedes cuando quisieran hacer una especialidad, ¿no? Todavía pueden ser más específicos en su área. Para los linfocitos B existe otro proceso que se llama hipermutación somática y cambio de clase o cambio de isotipo. Vamos a verlos. Ok, para la célula T está el TCR. El TCR está compuesto por la cadena alfa y la cadena beta. Aquí, si se acuerdan, vimos aquí para el caso del linfocito B, lo que reconoce al antígeno son las regiones variables de las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. ¿Sí? Ok. Para el receptor de células T o el TCR, en realidad, las regiones que reconocen al antígeno son las regiones de la cadena alfa y la cadena beta, las regiones variables de la cadena alfa y de la cadena beta. La cadena alfa también tiene esta región constante, la cadena beta tiene esta región constante, y además existe todo el CD3, que serían las cadenas accesorias, ¿no? En este caso sería la cadena gamma, epsilon, delta y creo que está sí, o yo no sé cómo se pronuncia. Todo CD3, entonces, a lo que voy con esto es que para el caso de los anticuerpos, ¿no? Todos los anticuerpos son iguales en las regiones constantes, ¿no? Donde son diferentes son en las regiones variables. ¿Sí?
¿Están de acuerdo con esa? Para el caso de los linfocitos T, todos los TCR son iguales en el CD3 y en las regiones constantes de la cadena alfa y beta, pero son diferentes en las regiones que reconocen al antígeno, que serían en las cadenas alfa. Vamos a ver si tenemos una estructura más específica. Bueno. Okay. Entonces, las regiones que reconocen al antígeno en los linfocitos T serían la región variable de la cadena alfa y la región variable de la cadena beta. ¿Sale? Todo lo demás es igual en los linfocitos T en su BCR. ¿Sale? ¿Y cómo ocurre la diversidad del... ¿Qué pasó? O sea, tiene menos probabilidad, o sea, tiene menos número de recombinaciones. Entonces, porque nada son dos cadenas, ¿no? Buena observación. En realidad, aquí sí es, como tal, sí hay menos eventos de recombinación porque únicamente es una cadena alfa y una cadena beta, ¿no? Para el caso de la inmunoglobulina tenemos 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. Pero en realidad, numéricamente, es lo mismo porque estas 2 cadenas ligeras, estos 2 dominios de cadena ligera variable reconocen prácticamente lo mismo. Son productos del mismo evento de recombinación. Y esta región variable pesada y variable pesada también reconocen lo mismo porque vienen del mismo gen. Técnicamente son los mismos eventos de recombinación. Pero no se preocupen, no nos vamos a meter en la parte genética super hardcore, que es un proceso muy interesante. De verdad, si pudiera, antes, cuando yo empecé a dar esta clase, me tardaba como hora y media hablando de la pura secuencia y la recombinación. Muy interesante, pero para fines del curso de medicina, pues no es tan importante que nos metamos a los eventos de recombinación. Nada más por encimita, digamos, ¿no? ¿Cómo ocurre la recombinación en los linfocitos T? Bueno, igual, los linfocitos T provienen de las células madre hematopoyéticas, sí, las células madre hematopoyéticas en la médula ósea, salen como precursor linfoide común de la médula ósea, migran al timo, y aquí en el timo, cuando entran al timo, empiezan, el primer paso en su preparación, digamos su primer semestre, se llama doble negativo 1. ¿Por qué se llama doble negativo? Porque todavía no es ni CD4 ni CD8. No sabe qué va a hacer cuando sea grande. Solo sabe que va a ser linfocito T, pero todavía no decide si su linfocito, su receptor de célula T va a reconocer algo, patógenos extracelulares, patógenos intracelulares, autoantígenos, ¿vale? Después se vuelve doble negativo 2, doble negativo 3, doble negativo 4, y aquí empieza ya ahora sí la recombinación, ven, la recombinación de la cadena beta del TCR, la recombinación de la cadena alfa del TCR, y luego de ser doble negativo, vean aquí, la expresión de RAS también es la responsable de la recombinación. Las recombinasas RAS son las responsables de generar la diversidad en linfocitos T y en linfocitos B. Para linfocitos B en la médula ósea y para en el timo los linfocitos T. Y de ser dobles negativos, ya una vez que recombinaron, ya tienen su especificidad, se vuelven dobles positivos. Ahora tienen tanto CD4 como CD8. Ahora quieren ser todo, ¿no? Pero el último paso, digamos, de la maduración es ahora sí la selección de su linaje CD4 o CD8 ya recombinados. Ahora, estos linfocitos ya maduros, que ya se eliminaron las clonas autorreactivas y que reconocen antígenos diferentes a los propios, migran hacia el tejido linfoide secundario y se quedan ya como linfocitos T, CD8, CD4 maduros, vírgenes, en espera de que alguien les presente su antígeno. ¿Sí queda claro? Entonces, vean, esos son los linfocitos T y su TCR. La gran mayoría de los linfocitos T tienen esta estructura de TCR. Tienen a la cadena alfa, a la cadena beta y al CD3. Hay otros linfocitos T que no son tan frecuentes, que en lugar de tener cadena alfa y cadena beta, tienen otras cadenas que se llaman gamma y delta. Son unos poquitos.
Entonces, los linfocitos que tienen en su TCR la cadena gamma delta, así se llaman, linfocitos T gamma delta. Y la mayoría de los linfocitos, casi todos los que están en su cuerpo, tienen cadena alfa y beta. Entonces, ¿cómo se llaman? Linfocitos T alfa beta. Y ustedes dirán, ¿y eso a mí qué me importa? Bueno, en realidad, la gran mayoría de los linfocitos T alfa beta son los que hacen la respuesta celular, que vamos a ver más adelante. Los linfocitos gamma delta tienen otra función y fueron recientemente descubiertos. Bueno, recientemente me refiero a los últimos 10 años, ¿no? Pero vamos a ver cómo son importantes para algunas enfermedades. A diferencia de los linfocitos B, los linfocitos T no hacen hipermutación somática. Es decir, no aprenden cosas nuevas. Ya cuando salen del timo, ya es lo que reconocen y así se van a quedar. Ya no pueden mejorar, digamos, su reconocimiento antigénico. Entonces, vamos a ver qué impacto tiene esto en la generación de la respuesta inmunológica. Los linfocitos gamma delta, vean, aquí tenemos algunos números. Los linfocitos T alfa beta corresponden entre el 90 y el 99% de la totalidad de los linfocitos T. Del 1 al 10% son gamma delta. Pero se ha descubierto que estos linfocitos gamma delta son muy importantes, por ejemplo, para la respuesta contra tumores. Entonces, se ha observado que la inmunidad contra cáncer, los linfocitos T gamma delta son muy importantes. Diferencias con los linfocitos T alfa beta, bueno, el repertorio de las células alfa beta es inmenso, millones, ¿no? Es lo que hablábamos, más TCRs y más BCRs que galaxias observables, ¿no? Mientras que el repertorio de las gamma delta pues, es muy limitado. No hay mucha variabilidad en el repertorio. ¿De acuerdo? La mayoría de los gamma delta son CD8. No, perdón, son negativos para CD4 y para CD8. Y los que tienen tanto CD4, ya sea CD4 o CD8, la mayoría son CD8. ¿Sale? Básicamente con eso es suficiente. Pues vean, los linfocitos T gamma delta lo que hacen es cuando reconocen a las células tumorales pueden tener diferentes funciones. Las que son tipo CD8, ¿cuáles son la función de los CD8? Ser citotóxicos, ¿no? Entonces, algunos gamma delta pueden matar directamente a las células tumorales, inducir muerte celular directa. Algunas gamma delta, por ejemplo, producirán citocinas que ayudan a que otras células del sistema inmunológico reconozcan al tumor. Algunas de ellas, por ejemplo, activan a los linfocitos T alfa beta citotóxicos, a las células NK, para matar al tumor. Entonces pueden favorecer la respuesta antitumoral de manera directa o indirecta. ¿Sale? No nos vamos a no vamos a tener muchas clases o no vamos a ver a los gamma delta en detalle. Son muy interesantes, pero vamos a ver a los más básicos, ¿no? Esto ya sería como estudiar los gamma delta y a otros tipos de linfocitos sería como inmunología avanzada, que ustedes son bienvenidos a algún curso que podamos dar. Hay optativas incluso de inmunología avanzada. Si quisieran pues, estudiar esto, es toda una clase los gamma delta, ¿no? Entonces son muy interesantes. Nada, les platico que existen. Pero nosotros vamos a enfocar prácticamente en los alfa beta. ¿Sale? Y la recombinación pues, es similar a la que hacen los linfocitos B. Nada más que esta recombinación ocurre entre la cadena alfa y alfa beta en el timo. ¿Sale? Entonces, igual, hay regiones de variabilidad, regiones de unión, regiones constantes. Se recombina y se reordena el DNA en el timo. Se escoge su región variable, su región de unión y su región constante. Se transcribe la cadena alfa y se traduce la proteína. Por otro lado, también ocurre la recombinación de la cadena beta. Se escoge la región variable, se escoge la unión de unión y de diversidad, y las pesadas se transcriben, se traducen y se ensamblan. Y es básicamente lo mismo, ¿no? Es ese juego como de selección de diferentes, como si tuvieran diferentes juegos de dominó o paquetes de cartas, ¿no? Se escoge su región variable, su región de unión, y así es como se genera la diversidad. De igual manera, si estos linfocitos T no funcionan, son eliminados por selección negativa. ¿Vale? La maduración y selección de los linfocitos T
es un poco diferente a la de los B. Lo vamos a ver cuando veamos tolerancia, ¿sale? No me voy a meter mucho ahorita en esto. ¿Dudas? Entonces, los linfocitos T reconocen a su antígeno a través de la presentación. El linfocito T, ven, aquí podemos ver ya más detallada la presentación antigénica, ¿no? De este lado está la célula presentadora de antígeno, que le presenta este antígeno a través del MHC clase 2. ¿A quién? Al linfocito TCR, que de este lado lo reconoce por su cadena alfa-beta, y acá tenemos el CD3, ¿ya vieron? Esta es la interacción entre la presentadora y el linfocito TCD4, porque es entre MHC clase 2 y el TCR CD4. ¿Y por qué CD4? Porque ven, aquí está CD4, que físicamente dice, traes al MHC clase 2, pues sí es para mí. ¿Sí queda claro? Además están las moléculas de coestimulación, esa sería la señal 2. ¿Y aquí qué nos falta? Pues las citocinas polarizantes, ¿no? Eso es lo que ocurre en la presentación antigénica. Por otro lado, la presentación en el MHC clase 1 ocurre igual con los linfocitos 3CD8, la cadena alfa-beta de los CD8, que también tienen su CD3, y las moléculas coestimuladoras. Vean aquí, la molécula CD8 físicamente toca el MHC clase 1 para determinar que la presentación ocurra por este proceso. ¿Se queda claro? ¿Dudas? ¿En serio? No me digan eso. Me asusta que entiendan estas cosas tan difíciles. Entonces, ¿qué tan fuerte es la unión de estas células, de estas moléculas a sus antígenos? Vean. A lo mejor ustedes han escuchado, o si ya vieron endocrino, pues conocen, por ejemplo, factores de crecimiento, ¿no? U hormonas. Estas moléculas tienen una alta afinidad por su receptor. ¿Eso qué significa? Que haya una alta afinidad por el receptor, que con una concentración chiquitita pueden cumplir su función, ¿no? Bueno, pues la afinidad de los anticuerpos, por ejemplo, a su antígeno, es muy variable porque vamos a ver cómo ocurren estos procesos, pero está muy cercana a la sensibilidad o a la afinidad que tienen las moléculas como los factores de crecimiento, ¿no? La afinidad que tienen los receptores de célula T, los TCR por su antígeno, es un poco menor a la de los anticuerpos, pero un menor, estamos hablando de que pueden detectar entre una 10 milésima hasta 10 a la 7, o sea, punto 701 mol por litro de su antígeno. O sea, nada, prácticamente. ¿A qué voy con todo esto? Que con tantito antígeno que esté presente, estos linfocitos pueden detectarlo. No necesitan una gran cantidad de antígeno para activarse. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, ¿dudas? Yo no entendí bien, o sea, porque en su esquema anterior, yo no entendí bien por qué es, por ejemplo, en la célula, en la primera, ¿por qué es CD4? O sea, ahí se supone que es TCD3, ¿no? Pero se dice que CD4 está saliendo, o ahí ya me perdí. No, yo les dije cuando vimos presentación antigénica que los linfocitos TCD4 reconocen a su antígeno cuando una célula presentadora les presenta el antígeno en el MHC clase 2 o en el HLA clase 2, ¿no? Eso es, digamos, uno de los mandamientos que se tienen que aprender en medicina, ¿no? MHC clase 2 activa linfocitos TCD4. MHC clase 1 activa linfocitos TCD8, ¿no? Es lo que hicimos la clase pasada. Aquí, básicamente, en este esquema, lo que estoy mostrándoles es cómo es que está restringido o hay esta restricción. Cuando la célula presentadora le presenta el antígeno al MHC clase 2, lo primero que ocurre es la interacción entre la molécula CD4 y el MHC clase 2. A eso se le llama restricción del MHC. Si ocurre la interacción CD4-MHC clase 2, entonces ahora sí ocurre la presentación antigénica. No se preocupen, aquí la parte molecular en realidad no es tan importante
probablemente la conozcan, pero sí que sepan que el MHC clase 2 induce la activación de linfocitos TCD4. Ajá. Y la presentación antigénica en el MHC clase 1 induce la activación de linfocitos T, CD8. Ah, ya me quedó claro, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, pues si no hay más dudas, regresamos a las 4 para terminar con inmunidad humoral. ¿Vale? Gracias. Sí. Gracias.